Bienvenidos un dúo Amur S a su canal favorito donde la Pasiu Superíndice 3N turca nos invade. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso y llenos de energía porque hoy vamos a hacer un viaje por el futuro, un futuro lleno de romance e intriga, y drama, mucho drama como nos gusta. Hoy vamos a hablar de las series turcas que es tu N en el horizonte, esos proyectos que prometen enamorarnos en 2025. Ya su copyright que falta, pero la emoción Superíndice 3N no puede esperar, ¿verdad? Ya estamos investigando, siguiendo los rumores, y descubriendo esos diamantes en bruto que nos esperan. Rense porque les traigo una lista de dramas turcos que, si todo sale bien, nos van a robar el corazón Superíndice 3N el aún más menos o que viene. Y antes de empezar con esta avalancha de noticias emocionantes, no se olviden de suscribirse al canal. Si aman las series turcas tanto como yo, este es su lugar. Acu encontrar URNRSU más menos as noticias, chismes, y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del drama turco. Asu que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos a sumergirnos en el futuro de las series turcas. Les advierto, esta lista es basada en información Superíndice 3N preliminar, rumores y proyectos en desarrollo, asu que algunas cosas podrán cambiar. Pero ahora eso es parte de la emoción Superíndice 3N. Para empezar, hay un rumor que me tiene particularmente intrigada, se habla de una nueva serie protagonizada por Kerem Bürsin. ¿Escucharon bien? Kerem Bürsin. Aún no hay muchos detalles, pero se dice que será un drama romántico con toques de comedia, algo que le sienta muy bien a Kerem. Se rumorea que la historia girará en torno a un arquitecto exitoso y una joven artista que se conocen por casualidad y cuyas vidas se entrelazan de una manera inesperada. Imaginen la química entre ellos, los paisajes de Estambul y una banda sonora que nos haga suspirar. Ya estoy imaginando la serie y me muero de ganas de verla. Profundizando un poco más en este rumor sobre Kerem Bürsin, las fuentes cercanas a la producción sugieren que el personaje de arquitecto, del que se habla, podría tener un pasado un tanto turbulento. Quizás un divorcio complicado, o una pérdida personal que lo haya vuelto cínico en el amor. Y la joven artista, por otro lado, podría ser un espíritu libre, una persona que vive el día a día y que ve el mundo con otros ojos. El choque de estos dos mundos, de estas dos personalidades, podría ser lo que genere la chispa y la magia que tanto buscamos en las series turcas. Además se comenta que el guión está siendo escrito por un equipo de guionistas consagrados, conocidos por crear diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que nos hagan reír a carcajadas, pero también por tocar temas profundos y emocionales que nos hagan reflexionar sobre la vida y el amor. La locación principal, por supuesto, sería Estambul, pero no solo los lugares turísticos y glamurosos, sino también los barrios más bohemios y auténticos, donde se respira el arte y la cultura. Imaginen las escenas románticas en una galería de arte, o en un café con vistas al Bósforo. Ya estoy suspirando. Otro proyecto que generando mucha expectativa es una adaptación Superíndice 3N de un famoso libro turco. Aún no se ha revelado el título, pero se sabe que será una historia de con diéresis copyright poca, ambientada en el Imperio Otomano. Imaginen los trajes, los palacios, las intrigas palaciegas, y un romance prohibido que desafió a las convenciones sociales. Se dice que la producción Superíndice 3N será a gran escala, con un elenco estelar y una dirección Superíndice 3N impecable. Si les gustan las series Istu Superíndice 3 ricas, esta promete ser un verdadero deleite visual y emocional. Sobre esta adaptación, las apuestas están altas sobre qué libro será el elegido. Algunos apuntan a una novela de Reşat Nuri Güntekin, famoso por su capacidad para retratar la sociedad otomana tardía con un toque de crítica social y romance apasionado. Otros, más osados, sugieren que podría tratarse de una adaptación de una obra de Elif Shafak, cuyas historias suelen estar impregnadas de misticismo, feminismo y una profunda reflexión sobre la identidad. Sea cual sea el libro, lo que sí parece seguro es que la producción no escatimará en gastos. Se habla de reconstrucciones fidedignas de palacios, la contratación de historiadores para asegurar la precisión histórica, y un vestuario deslumbrante que nos transportará directamente al corazón del Imperio Otomano. Y por supuesto, el romance prohibido será el eje central de la historia. Una historia de amor que desafiará las normas, que pondrá en riesgo la reputación y el poder de los protagonistas, y que nos hará cuestionar los límites del amor y la pasión. Prepárense para sufrir y emocionarse al mismo tiempo.
Y hablando de series Istu Superíndice 3 ricas, también copyright NS Estu preparando una nueva producción Superíndice 3N sobre la vida de una figura Istu Superíndice 3 rica otomana. Aún no se ha confirmado de Q copyright NS trataru, pero se rumorea que podría ser sobre una de las sultanas Mud S influyentes de la ucondiéresis copyright poca. Imaginen la lucha por el poder, las alianzas secretas, los complots y traiciones, y el romance en medio de la corte otomana. Estas series siempre son un ucondiéresis copyright cito, y esta no parece ser la excepción superíndice 3N. La figura de la sultana que se rumorea que será el centro de esta nueva producción histórica es, ni más ni menos, que Kösem Sultan. Una mujer que, como ya saben, llegó al poder a través de su belleza y astucia, y que gobernó el Imperio Otomano durante décadas, convirtiéndose en una de las figuras más poderosas y controvertidas de su época. La serie, según los rumores, se centrará en su ascenso al poder, sus estrategias políticas, sus relaciones personales, y su lucha por mantener a su familia en el trono. No faltarán las intrigas palaciegas, los complots para asesinarla, las alianzas con otros personajes influyentes, y por supuesto, los romances prohibidos. Además se espera que la serie explore el lado más humano de Kösem Sultan, sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y sus aspiraciones. Una mujer compleja y fascinante que sin duda, dará mucho de qué hablar. La ambientación, como es de esperar, será espectacular con recreaciones detalladas de los palacios, los jardines y los salones de la corte otomana. Y el vestuario, por supuesto, será una auténtica joya, con trajes bordados en oro, joyas deslumbrantes y accesorios que reflejarán el poder y la riqueza de la sultana. Pero no todos son series de ucondiéresis copyright poca. También copyright N hay proyectos muy S contemporáneos que prometen engancharnos. Por ejemplo, se habla de una nueva serie policuaca protagonizada por una joven detective que lucha contra el crimen en Estambul. La serie se centrará en casos complejos, giros inesperados, y una protagonista fuerte e independiente que no teme desafiar las normas. Si les gustan las series de acción superíndice 3N y suspense, esta podrá ser su superíndice 3 sima obsesiu superíndice 3N. Esta serie policíaca, que promete ser un soplo de aire fresco en el panorama de las series turcas, podría estar inspirada en las novelas de Ahmet Ümit, un autor reconocido por sus thrillers ambientados en Estambul, donde la historia, la cultura y la mitología se entrelazan con la investigación criminal. La protagonista, una joven detective recién graduada de la academia, se enfrentará a casos que pondrán a prueba su inteligencia, su valentía y su integridad. No solo tendrá que resolver crímenes complejos, sino que también tendrá que luchar contra la corrupción dentro de la policía, el machismo de sus compañeros y los prejuicios de la sociedad. La serie explorará los rincones más oscuros de Estambul, desde los barrios marginales hasta los clubes nocturnos más exclusivos, y nos mostrará una ciudad multicultural y vibrante pero también llena de peligros y secretos. La acción estará garantizada, con persecuciones a alta velocidad, tiroteos y escenas de lucha cuerpo a cuerpo. Pero también habrá momentos de tensión psicológica, interrogatorios intensos y giros inesperados que nos mantendrán al borde del asiento. Prepárense para una serie adictiva y llena de adrenalina. Y para los amantes del drama familiar, también copyright N hay buenas noticias. Se está preparando una nueva serie sobre una familia adinerada que se enfrenta a secretos del pasado y luchas por el poder. Imaginen una mansión lujosa, traiciones entre hermanos, romances prohibidos, y un oscuro secreto que amenaza con destruir a la familia. Estas series siempre son un cúmulo de emociones y giros inesperados, y esta promete no ser la excepción superíndice 3N. Este drama familiar, que promete ser un auténtico culebrón turco, se rumorea que estará ambientado en una mansión a orillas del Bósforo, un símbolo de poder y riqueza en Estambul. La familia, dueña de un imperio empresarial, estará liderada por un patriarca autoritario y una matriarca con un oscuro secreto en su pasado. Sus hijos, ambiciosos y despiadados, lucharán por el control de la empresa y por el amor de sus padres. No faltarán las traiciones, las alianzas secretas, los romances prohibidos y los secretos enterrados que saldrán a la luz para destrozar a la familia. La serie explorará las relaciones conflictivas entre los hermanos, la presión de mantener el legado familiar, la lucha por el poder y la búsqueda de la felicidad en medio del caos. El vestuario, la ambientación y la música serán elementos clave para crear una atmósfera de lujo, intriga y melodrama. Prepárense para odiar y amar a los personajes, para sufrir con sus decisiones y para emocionarse con sus historias de amor.
Un drama familiar que no dejará indiferente a nadie. Pero, esperen. Que aún hay Moon S también copyright NS estu preparando una serie juvenil que promete conquistar a los Mu, SJ superíndice 3 venes. La serie se centrará en un grupo de amigos que viven en Estambul y que se enfrentan a los desafíos de la adolescencia, el amor, la amistad, la escuela y la búsqueda de su identidad. Imaginen una banda sonora pegadiza, personajes en más menos hables, y una historia que refleje la realidad de los Ju superíndice 3 venes de hoy en día. Si tienen hijos adolescentes, esta serie podrá ser perfecta para ver juntos. Esta serie juvenil, que busca conectar con la generación Z, se centrará en un grupo de amigos que viven en el barrio de moda, en Estambul, conocido por su ambiente bohemio y su espíritu alternativo. Los personajes diversos y carismáticos se enfrentarán a los problemas típicos de la adolescencia, el primer amor, la presión de los exámenes, la búsqueda de su vocación, la aceptación de su identidad y la lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie explorará temas como el bullying, la salud mental, la diversidad sexual, el activismo social y el uso de las redes sociales. La banda sonora será una mezcla de música pop turca e internacional, con canciones pegadizas y letras que reflejen los sentimientos y las inquietudes de los jóvenes. El estilo visual será moderno y dinámico con colores vibrantes, efectos especiales y una estética inspirada en las redes sociales. Prepárense para conocer a un grupo de amigos entrañables y divertidos que les harán reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Y hablando de series juveniles, también Copyright se rumorea sobre el regreso de algunas series que fueron muy populares en el pasado. Aún no hay nada confirmado, pero se dice que algunas cadenas están considerando revivir algunas de sus series exitosas con nuevas temporadas o spin-offs. Si hay alguna serie que les gustaría que regresara, du copyright gemelo en los comentarios. Los rumores sobre el regreso de series juveniles clásicas han encendido la llama de la nostalgia entre los fans. Se habla de la posibilidad de revivir series como Medcezir, una adaptación turca de DOC, o Güneş ve Beklerken, un drama adolescente lleno de romance y misterio. La idea sería traer de vuelta a algunos de los actores originales y contar nuevas historias sobre sus personajes, explorando sus vidas adultas y sus nuevos desafíos. También se baraja la posibilidad de crear spin-offs centrados en personajes secundarios que fueron muy queridos por el público. El regreso de estas series podría ser una apuesta segura para atraer a la audiencia más joven y nostálgica, y para generar un gran impacto en las redes sociales. Crucemos los dedos para que estos rumores se hagan realidad. Ahora bien, quiero recalcar que todas estas son solo rumores y proyectos en desarrollo. Aún no hay fechas de estreno confirmadas ni trailers oficiales. Pero eso es parte de la emoción superíndice 3N. Estar al tanto de estos proyectos nos permite imaginar, especular, y más menos con las historias que nos esperan. Pero no solo se trata de nuevas series. También Copyright hay que estar atentos a las nuevas temporadas de las series que ya estamos viendo. Muchas de nuestras series favoritas regresaron en 2025 con nuevas temporadas llenas de drama, romance y suspense. Así que preparen sus palomitas y sus más menos vuelos porque el 2025 promete ser un aún más menos o lleno de emociones. Y por supuesto también Copyright hay que estar atentos a los nuevos actores y actrices que surgiendo en el panorama turco. Cada aún más menos o nuevos talentos nos sorprenden con su actuación superíndice 3N y su carisma. Así que estemos atentos a las nuevas caras que llegaron a nuestras pantallas en 2025. Algunos nombres que ya están sonando fuertes son los de Aika y Cinturán, conocida por su belleza y talento en series como Adam Asal, y Deniz Canactas, un actor con gran proyección en dramas como Askalat. Estas jóvenes promesas prometen conquistar nuestros corazones con su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos y conmovedores. Estemos atentos a sus próximos proyectos. ¿Pero Copyright hace que las series turcas sean tan adictivas? Creo que es la combinación superíndice 3N de historias apasionantes, personajes complejos, paisajes hermosos, y una cultura rica y fascinante. Las series turcas nos transportan a un mundo diferente, nos hacen sentir emociones intensas, y nos dejan pensando mucho después Copyright ese de que terminan los capítulos. Y por supuesto también Copyright hay que hablar de la música. Las bandas sonoras de las series turcas son simplemente espectaculares. Las canciones nos emocionan, nos hacen llorar y nos transportan a los momentos importantes de la historia.
Q Copyright N no ha gustado las canciones de su serie turca favorita en Spotify. Desde las baladas románticas hasta las melodías tradicionales otomanas, la música juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera y la emoción de las series turcas. Muchos artistas turcos han alcanzado la fama internacional gracias a sus canciones en las bandas sonoras de las series, y sus melodías se han convertido en himnos para los fans de todo el mundo. Además, las series turcas nos permiten conocer un poco más sobre la cultura turca. Aprendemos sobre sus costumbres, sus tradiciones, su historia y su forma de vida. Las series turcas son una ventana a un mundo fascinante que nos invita a conocer y a apreciar la diversidad cultural. Desde las ceremonias del té hasta las bodas tradicionales, las series turcas nos muestran la riqueza y la complejidad de la cultura turca y nos ayudan a comprender mejor las tradiciones y los valores de este país. Y no podemos olvidar el impacto que tienen las series turcas en el turismo. Muchos de nosotros hemos o más menos dado con visitar Estambul o Capadocia después copyright de ver nuestras series favoritas. Las series turcas son una excelente promoción superíndice 3N turística para Turquía y contribuyen a que cada vez más personas se interesen por este hermoso país. Los lugares emblemáticos de Estambul, como la Mezquita Azul, Santa Sofía y el Gran Bazar, se han convertido en destinos turísticos populares gracias a las series turcas, y muchos fans viajan a Turquía para seguir los pasos de sus personajes favoritos y vivir en primera persona la magia de las series. Ahora bien, su copyright que es N pensando, ya quiero que sea 2025. Yo también copyright N. Pero mientras tanto podemos disfrutar de las series que ya N emisiu superíndice 3N, descubrir nuevas series, y seguir investigando sobre los proyectos que nos esperan en el futuro. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas. Cuantos seamos mejor. Asu podremos comentar, analizar y disfrutar juntos de nuestras series favoritas. Y ahora, para ir terminando, vamos a repasar rápidamente los puntos principales de este vídeo. Hablamos de las series turcas que N en el horizonte para 2025, incluyendo una posible serie protagonizada por Kerem Bürsin, una adaptación superíndice 3N de un famoso libro turco, una nueva serie superíndice 3 rica, una serie policuaca, un drama familiar, una serie juvenil, y el posible regreso de algunas series populares. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya emocionado tanto como a mí. Recuerden que toda esta información superíndice 3N es preliminar, pero nos da una idea de lo que nos espera en el futuro de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por las series turcas con ustedes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿De estas series les emociona mucho? ¿Hay alguna serie que les gustaría que regresara? ¿Copyright tipo de historia les gustaría ver en una serie turca? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan. Por ejemplo, ¿les gustaría ver una serie sobre un chef famoso en Estambul, o quizás una comedia romántica sobre un grupo de amigos que abren un café en la playa? Las posibilidades son infinitas. Y antes de despedirme les recuerdo que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades sobre las series turcas. Gracias por estar aquí, mis amantes de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de drama. Adiós superíndice 3S.